Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la conformación del dossier de la Orden de Enfermería. En primer lugar, comentar de que no tengo ningún tipo de relación con la orden. Esto es una cápsula completamente informativa en el cual desglosaremos los documentos y las explicaciones en español. Las explicaciones siempre serán dadas, pues intentando orientar al profesional hacia lo que la orden quiere que se refleje en sus documentos, pero sin dar nunca ejemplos claros de las preguntas a desarrollar. El primer documento que nos presenta la orden es une aide-mémoire, que lo que nos va a ayudar es a saber qué tipo de documentos vamos a tener que recuperar. Nos dice que todos los documentos solicitados tienen que ser numerizados por separado en formato de PDF y que es importante que se numericen los documentos originales y no fotocopias de esos originales. Los documentos que son requeridos es el primero es complementar el formulario de solicitud de reconocimiento de equivalencia y de formación con la finalidad de que se libere un permiso por parte de la orden. Y tenemos que aportar los siguientes documentos, pues el certificado de nacimiento, el cual tendremos que traducir en francés o en inglés. Certificado de matrimonio en caso de que haya cambios de apellidos por parte de la persona que lo solicita. No suele ser la mayoría de los casos, porque en muy pocos países la persona cambia de apellido, sobre todo las mujeres. Si no es el caso, no es necesario. La evaluación comparativa de los estudios, que tiene que ser el primer paso que realizamos a través del MIFI, el cual nos emite pues, un documento que nos dice a qué equipara nuestros estudios extranjeros al sistema de Quebec. Tendremos que rellenar las atestaciones del programa de estudio, que eso tendrán que ser rellenado por las universidades, bueno, la universidad en la cual hemos estudiado. Si hemos estudiado una parte técnica y otra de licenciatura, pues tendremos que facilitar las atestaciones tanto de la técnica como de la licenciatura. Si simplemente hemos hecho una licenciatura o un grado, en el caso de Europa, pues la universidad donde hemos cursado esa licenciatura o ese grado. Eh, el diploma, otro documento oficial que ateste la fecha del diploma, el original nuestro, como enfermero. El plan cuadro que está en vigor en el momento que se ha realizado el programa. Eso realmente lo que viene a reflejar pues son las asignaturas con la nota, con las horas lectivas teóricas y prácticas y el sistema de créditos. Sí, también lo incluye dentro del plan cuadro. Luego tendremos la attestation d'enregistrement. Esto quiere decir de que tendremos que ir al organismo que reglamenta nuestra profesión en nuestro país, solicitar también que se rellene. La atestación de experiencia profesional. Tendremos que solicitar a nuestras empresas, principalmente los últimos 4 años de nuestra práctica profesional, los cuales pues tendrán que rellenar, cuñar y aportar pues toda la información solicitada por la orden. Y por último, la conformación de la grille comparative, que es un documento pues, de unas 13 páginas, las cuales nos solicita que expliquemos mm, muchas cosas que tienen que ver con nuestra formación a través de preguntas concretas y también que demos ejemplos de casos clínicos que han ocurrido durante nuestra práctica profesional, ¿de acuerdo? Vamos a ir desglosándolo progresivamente. El primer documento con el que nos encontramos es la portada de la grille comparative, en el cual bueno, tendremos que rellenar nuestros datos identificativos, el número de dossier, nuestro apellido, nuestro nombre de pila y la fecha de nacimiento con la estructura de año, mes y día. La grille nos da un aviso importante y una
de ellas es que es de especial importancia de que este documento refleje vuestra fiel práctica profesional, de forma fiel vuestra práctica profesional, ya que es un documento que va a ser revisado por el comité de equivalencia y va a extrapolar vuestras competencias clínicas al medio clínico norteamericano. La GRI representa respuestas a partir de vuestro propio aprendizaje y vuestras propias experiencias profesionales, por lo que es personal, intransferible, sin ningún tipo digamos, de plagio en las respuestas. Tener cuidado con eso porque se han conocido ya casos en los cuales se han detectado plagios y los expedientes han sido revocados. Nunca se debe utilizar respuestas de otras personas o de inteligencia artificial. Yo sé que a día de hoy muchísima gente utiliza la inteligencia artificial para poder realizar ejercicios, trabajos, y esto no sería una excepción. Cuidado con ello, ya que podríais incurrir en una ilegalidad, ya que no es un fiel reflejo de vuestra práctica profesional. Y como bien dice, el plagio puede conllevar consecuencias graves en el análisis del documento. Vamos a la primera pregunta. Perdón, en este documento lo que nos da la orden es un ejemplo claro. Muchas de las personas que han acudido a mí haciéndome preguntas sobre la grilla es porque en la mayoría de los casos no leen los ejemplos que da la orden. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo claro y yo de este ejemplo claro lo que resaltaría es que en este punto la orden dice que se debe focalizar esta pregunta sobre la evaluación de la situación y el estado de salud del paciente, y que luego nos dice qué conocimientos tenemos sobre el análisis de resultados de laboratorio, de examen diagnósticos o de consultación de otros profesionales para asegurar el seguimiento de nuestros pacientes. En el recuadro del medio nos piden pues, que focalicemos cuáles son las asignaturas durante la carrera, si tenemos codificación o no, añadir esa codificación, donde hemos aprendido a interpretar ese tipo de laboratorios, ese tipo de exámenes o de consultas. Siempre pues está bien añadir un ejemplo referente a esa pregunta en la formación de forma bien estructurada, escueta, en el cual, bueno, pues damos a entender cuáles son nuestros conocimientos sobre ese tipo de pruebas. En la parte práctica profesional, pues el ejemplo nos dice que en este caso los pacientes con los cuales trabaja esta enfermera o enfermero a menudo tienen análisis clínicos, que ese profesional no recibe los resultados, que es el médico que los utiliza para prescribir los medicamentos, y como enfermera ella recibe esos resultados para efectuar pues su plan terapéutico de enfermería o su plan de atención de enfermería, eh, aplicando intervenciones de enfermería dependiendo de dichos resultados. Dependiendo de cada país, cada enfermera y enfermero pues tendrá un modus operandi eh, frente a esa recabida de resultados, ¿de acuerdo? Habrá pues eh, países en los cuales sea el médico el que reciba ese análisis y dé las indicaciones a la enfermera. Habrá otros países en los cuales es la enfermera que recibe esos laboratorios y pone sobre aviso al médico. La prescripción, al fin y al cabo, es siempre del médico, los cambios de tratamiento son siempre del médico, pero dependiendo de vuestra práctica clínica, pues tendréis que explicar a la orden cómo recepcionáis esos exámenes médicos y de qué manera actuáis frente a esos resultados, ¿de acuerdo?
Siempre digo de que las respuestas tienen que estar muy bien estructuradas. Tienen que asemejarse a casos clínicos. Mm, por ejemplo, paciente de tantos años con una sospecha de tal, con análisis clínicos tal, eh, hipótesis de aviso al médico o el médico ve los laboratorios y me solicita estos cambios. Como enfermera aplico estas intervenciones para mejorar el cuidado y las vigilancias clínicas de mi paciente. Intentar ser pues lo más estructurados y lo más esquemáticos posible para realmente introducir información de interés para la orden, que sea información técnica propia de los conocimientos de enfermería que tenemos. Para seguir, nos dice que no es necesario en todos los casos de dar una explicación. Habrá en algunas contextualizaciones en las cuales pues, el profesional no podrá dar una explicación ya que quizás no haya realizado ese aprendizaje o quizás no lo haya obtenido a través de una formación académica, sino a través de una formación por experiencia clínica. Las indicaciones están ahí para que ustedes las lean y las lleven a rajatabla. Este documento hay realmente que desglosarlo, entenderlo y seguir las indicaciones de la orden. Uno de los puntos más importantes también que veo en este documento es que nos dicen de que si hay algún ejemplo o alguna pregunta o algo que no entendamos, tenemos un correo electrónico que nos permite dirigirnos a la orden para poder obtener ayuda. Eso está para algo. Si ustedes necesitan aclarar cualquier pregunta, por favor, utilizar ese recurso. Vamos a ver la siguiente página. Vamos a ver la primera pregunta. Puntos de aquí que diría que son de importancia. Évaluer la situación, el état de santé du patient. Los puntos claves están en la evaluación de la situación y el estado del paciente. Aquí también tenemos que mirar cuál es ese subpunto que nos pide. Recolecta de datos adaptados a la condición clínica del paciente y incluir las vigilancias clínicas. Esta primera pregunta nos dice cómo elijo los datos clínicos, objetivos y subjetivos de un paciente dependiendo de su visita. Aquí os desglosan pues todo lo que son los datos clínicos que pueden ser recabados y os dan la definición de qué es el motivo de la visita o qué es la visita. A nivel de formación no voy a entrar en demasiados detalles, simplemente tenéis que recapacitar sobre vuestro pensum, sobre vuestro plan cuadro y poner pues en qué asignaturas lo visteis y de qué manera lo revisasteis a través a lo mejor de algún ejemplo. Y en la práctica clínica, pues quiero que penséis en un caso clínico en el cual pues habéis atendido. Os voy a hacer una reflexión simplemente en este punto. ¿Es lo mismo evaluar datos clínicos de un paciente que viene por una diabetes crónica o un paciente que viene por una hipertensión mal controlada? ¿Es lo mismo evaluar a través de datos objetivos y subjetivos un paciente con una afectación neurológica o con una afectación cardíaca? Realmente aquí lo que se aconseja es que penséis en un caso clínico, por ejemplo, paciente de tantos años que ingresa en la unidad o en el servicio de urgencia o viene a consulta por este motivo y entonces desglosamos los datos clínicos que
evaluamos para conformar una anamnesis correcta de ese paciente. Y lo vuelvo a decir, dependiendo del motivo, esa recabida de datos será diferente para cada paciente. No necesitamos extendernos demasiado, necesitamos exponerlo de forma sintética, bien definida y remarcando nuestros conocimientos clínicos. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Nos dicen si reconozco el perfil de riesgo o de comportamientos de riesgo de mis pacientes. Bajo esta pregunta nos especifican el consumo de alcohol, de drogas ilícitas, de sustancias controladas, el riesgo de suicidio, de automutilación, el hecho de ser víctima de violencia o de negligencia, el riesgo de caídas, de infecciones o de reportes sexuales a riesgo. En esta pregunta, por favor, focalizar pues un caso clínico que hayáis tenido en el cual pues hayáis podido tener algún paciente que cumpla con alguno de estos comportamientos de riesgo. Lo vuelvo a decir, paciente de tal edad, ingresado por consumo de alcohol. ¿Cómo reconozco ese perfil de riesgo? ¿Cuáles son los signos o síntomas, comportamientos de la persona, características específicas que pueda tener ese tipo de pacientes a la hora de poder ser como focalizados como pacientes de riesgo? Aquí tenemos pues que recordar que hay una evaluación psiquiátrica detrás de todo esto, una evaluación del comportamiento. Hay que pues ver el ser como algo biopsicosocial y también pues recordar que si un paciente viene de un medio desfavorable podría ser más susceptible a ciertos comportamientos de riesgo. Es toda la evaluación clínica. Puede entrañar desde el aspecto de la persona hasta una evaluación neurológica, unos exámenes de laboratorio, la observación del paciente, etcétera y etcétera. Siempre lo vuelvo a recalcar. Los casos, por favor, que sean lo más esquematizados posibles, con los puntos muy claros. Evaluación de tal y busco esto, evaluación de tal y busco esto. No necesito entrar en una redacción de un texto que me va a ocupar sitio que podría ser útil para dar datos a la orden que realmente sean de interés, como el análisis de factores de interés para descartar ese perfil de riesgo. Pasamos a la siguiente pregunta. Realizo un examen físico adaptado a la situación del paciente y determino una hipótesis clínica. Abajo nos explica lo que es el examen físico y también nos dice lo que es la hipótesis clínica. Quiere decir que dependiendo de la situación en la que nos encontremos, aquí os dice a partir de una hipótesis clínica, ¿cuál es el examen físico que voy a realizar a este paciente? Vamos a decir que estáis en una unidad, un paciente empieza a complicarse, tenéis una sospecha de embolismo pulmonar o una sospecha de dolor retroesternal o una sospecha de sangrado posquirúrgico o no posquirúrgico, sino por A, B o C, una hipovolemia. ¿Cuáles son esos datos físicos que buscamos para ese paciente? Es importante de determinar la hipótesis y de explicar a la orden qué es lo que evaluamos a nivel físico de ese paciente para
confirmar nuestra hipótesis. Vamos a ver el examen mental adaptado a la situación del paciente. Es lo mismo. Dar un ejemplo de examen mental. Un paciente que puede ser, pues, esquizofrénico, con trastorno de personalidad, con demencia. Tenemos que recordar qué tipo de evaluaciones neurológicas, de comportamiento, de escalas, de todo lo que nos va a ayudar a determinar de que estamos frente a un brote agudo o una reagudización de alguna patología. Sospechamos de algo, vamos a evaluar. Demostremos a la orden que conocemos los componentes del examen mental y, dependiendo de mi hipótesis, en qué puntos focalizo de forma prioritaria. Vamos a la siguiente pregunta. Je réalise des examens de dépistage et d'investigation. Aquí nos dice claramente que el de despistaje es para pacientes que no tienen síntomas y el de investigación para personas que ya presentan síntomas. En la parte formativa nos preguntan que qué tipo de exámenes hemos aprendido en nuestra formación académica. Entonces, bueno, pues podemos poner la asignatura, si hemos tenido a lo mejor algún tipo de laboratorio suplementario, y abajo devengar los tipos de exámenes de despistajes y de investigación que hemos estudiado. En la pregunta práctica nos dice qué exámenes de despistajes o de investigación realiza. Eso dependerá de en qué medio clínico estéis. Si estáis, por ejemplo, en atención primaria, pues puede haber una parte en el cual un paciente llegue y le diga al médico, pues he mantenido relaciones sexuales sin protección, no tengo síntomas, pero tengo la sospecha de ABC. Pues cuáles son esos tipos de laboratorios que se van a realizar y cuál es vuestro rol dentro de esa ejecución de exámenes. Focalizar siempre las explicaciones que os da la orden en la parte de la izquierda. Es de especial importancia. La siguiente pregunta nos habla de los resultados del laboratorio, de exámenes diagnósticos o de consultas. Aquí nos dice que para asegurar el seguimiento de un paciente, como enfermeros tenemos que tener un enjuiciamiento clínico de enfermería para evaluar y seguir la evolución favorable o desfavorable del estado de salud de nuestro paciente. Entonces, bueno, en la parte formativa nos preguntan qué tipo de exámenes de laboratorio hemos visto, en qué asignaturas, pues perfil hematológico, bioquímico, coagulación, etcétera. Todo eso pues debería quedar reflejado después de poner la asignatura en el código o digamos que el laboratorio que hemos podido realizar, prácticas de laboratorio que hemos podido realizar, eso también se podría poner, reflejar y luego abajo pues perfil hematológico, coagulación, bioquímica, sedimentos, etcétera. Y en la parte de la derecha, que es de la formación, de la experiencia profesional, perdón, donnez des exemples de résultats de tests de laboratoire que vous avez analysé le suivi clinique réalisé. Aquí nos habla en plural. Yo siempre lo que recomiendo es que, por ejemplo, deis 2 ejemplos. ¿Qué podría ser? Pues paciente ingresado que empieza a tener unas elevaciones de marcadores cardíacos. ¿Qué es lo que te dice, no?
lo analizo, veo realmente si esos marcadores cardíacos están en rango, dependiendo de su situación, o si están elevados, y entonces tengo que avisar al médico. Otro ejemplo, por ejemplo, sería un paciente que está bajo fluidoterapia con algún tipo de electrolito y hay una disminución o un aumento y hay que actuar sobre ese paciente para evitar, pues por ejemplo, si es potasio, posibles arritmias. Vuelvo a decirlo, utilizar los recuadros de forma óptima, estructurarlo paciente de tanto bajo fluidoterapia con tal ion, recibo laboratorio con variación en esto, y poner qué es lo que haríais como enfermeros en vuestros países. Las respuestas tienen que ser optimizadas en espacio y sobre todo en información. No utilicéis estos espacios para, digamos que redactar una redacción minuciosa, no, utilizarlo todo a modo de esquema y meter la información máxima sobre realmente lo que interesa, hacer foco sobre los factores, sobre los seguimientos, sobre las intervenciones, sobre las decisiones que tomáis, etcétera, ¿vale? A modo esquema. En la pregunta siguiente nos dice: Je détermine les paramètres devoir faire objet de surveillance pour moi et l'équipe. En la parte formativa, pues, ¿dónde habéis aprendido a tener ese leadership, digamos, a gestionar un equipo? Podéis poner un ejemplo. Y en la parte formativa, pues, imaginaros que un paciente está con un desbalance glicémico y, pues está asintomático, pero está justo. Y entonces, bueno, pues como enfermero clínico, como enfermera clínica, vamos a determinar qué parámetros vamos a vigilar y vamos a hablar con nuestro equipo y le vamos a decir, pues, a nuestro auxiliar qué es lo que queremos que haga para, optimizar los cuidados de ese paciente y si hay otros profesionales, qué esperamos de ellos y de qué manera lo podríamos solicitar. Siguiente punto. Aquí lo vuelvo a decir, déterminer le constat d'évaluation. Le constat d'évaluation para ellos son nuestros diagnósticos de enfermería. Tienen que ver con nuestro proceso de atención de enfermería. Ellos lo llaman PTI y nosotros PAE, ¿de acuerdo? Procesus de el PTI es, ahora no me sale la palabra, pero es eso, es nuestro PAE. Entonces, je détermine le constat d'évaluation. Y aquí es lo que nos dice que ellos lo llaman constat d'évaluation, pero para nosotros es un diagnóstico de enfermería. En la formación hablamos de dónde hemos realizado ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Podemos poner un pequeño ejemplo de cómo manejamos ese diagnóstico de enfermería. En este caso, pues nosotros somos el NIC NOC NANDA. Reflejarlo de la forma que veáis conveniente. Y luego nos dice: exemple rencontré dans votre pratique professionnelle, donnez un exemple de votre démarche infirmière effectuée afin de déterminer le constat d'évaluation. ¿Cómo determinamos? Pues evaluamos al paciente, tenemos una hipótesis sobre esa situación, aplicamos un diagnóstico de enfermería, intervenimos sobre ese diagnóstico de enfermería, reevaluamos, seguimos con esas intervenciones si son fructíferas o cambiamos esas intervenciones para cambiarlo hacia otra intervención o simplemente suspenderla porque no está siendo correcta. Entonces, siempre acordaros de nuestro NIC NOC NANDA y responder a esa pregunta basándose en eso: evaluación, instauración de diagnóstico, intervención de enfermería, reevaluación
y cese o continuidad de las intervenciones. Aquí nos dice que cómo explico el diagnóstico de enfermería a nuestro paciente. Es de qué manera realizamos la aproximación a nuestro paciente. Esto es algo muy personal, pero yo os diría que aquí pues tiene que haber una adaptación del lenguaje hacia la comprensión del paciente. ¿De acuerdo? Vamos a por las siguientes preguntas. En el cuadro de arriba nos dice intervenir en fonction de la condition et la situation clinique du patient. Planifier les soins et traitements, incluant l'établissement des priorités en partenariat avec le patient. Vamos a planificar los cuidados y los tratamientos. Vamos a especificar cuáles son las prioridades sobre ese plan de tratamiento y vamos a llegar a un acuerdo con ese paciente. Vamos a educar a ese paciente para que sea lo más colaborativo posible. La primera pregunta nos dice, decido las intervenciones a poner en marcha teniendo en cuenta las necesidades, lo que el paciente espera y los recursos de mi paciente. En la parte profesional nos dice dar 2 ejemplos de intervenciones de enfermería que hacéis acerca de vuestros pacientes. ¿De acuerdo? Imaginaros pues que ese paciente es un paciente inmovilizado y tiene riesgo de escaras. Pues vamos a hablar con vamos a intervenir sobre ese paciente, presentando la posibilidad de poder utilizar colchones terapéuticos, cambios posturales, cambios nutricionales, implementar a lo mejor una fisioterapia pasiva, que vamos también a implementar intervenciones de enfermería que tengan que ver con lo que nuestro paciente espera de su recuperación. Podríamos ahí también intervenir a nivel psicológico y también intervenir a nivel de recursos del paciente, solicitar a lo mejor una interconsulta con otro profesional que pudiera ayudarlo a gestionar esa situación clínica que tiene. Quien dice una escara dice cualquier otra situación, pero hay que pensar en eso, necesidades, lo que el paciente espera y sus recursos, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta nos habla de determinar la prioridad de los cuidados, el orden de los cuidados a dar a los pacientes. Pensar en un caso en el cual tenéis que priorizar. No sé, en una situación a lo mejor de pérdida de bienestar vital, pues las prioridades serían asegurar la vía aérea, asegurar el estado cardiovascular, aplicar oxigenoterapia, no sé, entubar. Son ideas de orden de priorización de las intervenciones que debemos de realizar. Cada uno tendréis una situación diferente dependiendo de vuestro medio clínico. Por ejemplo, una enfermera o un enfermero que trabaja en una unidad materno-infantil con la mamá y hay un riesgo de sangrado, pues igual las prioridades son la reposición volémica, es a lo mejor el masaje uterino para evitar la involución, el aviso del médico rápido. Son ejemplos, lo vuelvo a decir, cada uno con su medio tendrá que determinar un caso y explicar la priorización de sus cuidados y de sus intervenciones de enfermería. Hablemos de promover la salud y prevenir la enfermedad, los accidentes, los problemas sociales, el suicidio en función del diagnóstico de enfermería o de la conclusión clínica. ¿Cómo explico a mi paciente
la forma de guardarse en salud para permitirle realizar elecciones aclaradas que conciernen su salud. Pues aquí, no sé, pondría un ejemplo de, por ejemplo, un paciente con un pie diabético y pues cómo le explicaría qué es lo que le pasa con su pie, con un lenguaje muchísimo más coloquial. Si mi paciente, por ejemplo, pues tiene limitación lingüística, pues igual utilizaría algún tipo de soporte que permitiera ayudarlo a entender las cosas, o si tiene un nivel cultural que no permite entender ciertas cosas, pues validaría con algún tipo de soporte visual. Son ideas, ¿no? O sea, ¿cómo explico utilizando un lenguaje sencillo, utilizando medios visuales, etcétera? J'utilise des mesures de remplacement à la contention apropiées à la situation de mon patient. Aquí quieren saber qué tipos de medidas utilizáis antes de llegar a la contención. Es importante siempre que antes de contener a un paciente focalicemos una evaluación completa, porque muchas veces las contenciones no llegan a ser necesarias. Puede ser por dolor, puede ser por retención urinaria, puede ser por demencia pasajera debido a que el ambiente de la habitación no es el más adecuado, etcétera y etcétera. Tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con el bien del paciente, su tranquilidad, su evaluación, antes de llegar a la contención. En la siguiente pregunta nos dicen que de qué manera decidimos utilizar esas medidas de contención. Aquí el ejemplo tiene que presentar la evaluación y el seguimiento de la contención o del aislamiento. No es yo decido contenerlo porque se me ha agitado, no. ¿Qué evalúas para decidir si ese paciente es candidato a una contención? Y si lo contienes, ¿de qué manera haces el seguimiento de esa contención para preservar su dignidad como persona y evitar lesiones irreversibles o daños psicológicos de ese paciente? Vuelvo a decirlo, tenéis aquí indicaciones muy específicas que la orden quiere que tengáis en cuenta a la hora de contestar esas preguntas. Nos dicen que las medidas de aislamiento consisten en confinar a una persona en un lugar por un tiempo determinado. Bueno, yo creo que esta es la continuación de esta, ¿de acuerdo? Perdón, porque no veo de que sea una pregunta nueva. Así que pasamos a la siguiente. Y nos dice poner en marcha un plan de cuidados y de tratamientos en acompañamiento que acompañan al paciente, dentro de su experiencia de salud, teniendo en cuenta sus creencias y sus valores. Esto es importante de saber comunicar al paciente, hacer educación sanitaria. Explico a mi paciente los cambios de su estado de salud, así como los cuidados y el tratamiento que recibe. En este ejemplo, pues, ¿de qué manera aproximarías, pues, el cambio en un diagnóstico? Por ejemplo, que un paciente empeorara o que fuera, digamos que, sometido a una mala noticia, y cómo podríamos gestionar la, la educación de esas noticias, ¿no? A nivel negativo, pero también podríamos hablar de cuidados necesarios a nivel postquirúrgicos. También son cómo explicamos esos cambios en el estado de salud, ya sea a mejor o ya sea a peor.
Normalmente lo que es más difícil de gestionar son los cambios a peor, la aproximación psicológica, la información que se tiene que dar de forma, pues, como que muy adaptada a la a no herir la sensibilidad, a, saber comunicar y saber escuchar, y eso es algo que la orden también quiere saber si ustedes tienen las competencias. En la siguiente pregunta me dice, acompaño a mi paciente en sus acciones para mejorar su salud, pero no hago las cosas por él, ¿no? O sea, eh, fomentamos la autonomía del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? En la formación nos dice, durante vuestra formación, ¿cómo habéis aprendido a acompañar a los pacientes para sostener y ayudarse siendo autónomos? Pues asignatura y a lo mejor algún taller que habéis realizado, donde habéis hablado y trabajado la autonomía del paciente mayor, etcétera. Y en la práctica profesional, ¿cómo acompañas a un paciente para sostenerse y ayudarse quedando autónomo? Esto, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, son las colostomías. ¿Cómo podemos enseñar y acompañar a nuestros pacientes para mejorar su adaptación a su imagen corporal? Es un ejemplo, y lo vuelvo a decir, cada uno en vuestro medio clínico tendréis ejemplos diferentes. No utilicéis lo que yo os estoy diciendo para trabajarlo si realmente no lo habéis hecho, porque luego posteriormente la orden puede pillaros a la hora de evaluar vuestra práctica clínica. Si no tenéis conocimiento sobre colostomías y sobre aproximación a la imagen corporal del paciente, pues no lo hagáis y utilizar ejemplos que tienen que ver con vuestra práctica clínica. Evalúo el dolor resentido por mi paciente. ¿Cómo habéis aprendido a controlar el dolor y dar ejemplos si posibles? Pues podéis dar la asignatura donde habéis hablado del dolor, pero sobre todo, pues hablar de qué tipo de terapias farmacológicas, no farmacológicas, que conocéis que pueden ser adaptadas mm, al paciente para aliviar su dolor. En la parte profesional, ¿cómo evaluamos el dolor del paciente? El dolor del paciente no es solo fundamentado en una escala de dolor de ¿cuánto dolor tiene? De 0 a 10. No, hay una evaluación completa del paciente detrás de todo eso. Uno puede decir, no, es que estoy con un dolor de 10/10, pero resulta de que es un paciente adicto a los narcóticos y resulta que si no evaluamos, pues, signos vitales, signos claros de dolor, hacemos preguntas focalizadas sobre ese dolor para saber si estamos hablando de un dolor neuropático, somático, si es un dolor posoperatorio normal, si es fuera de rango. Todo eso hay que evaluarlo de forma óptima y dando ejemplos claros. ¿Cómo evalúo el dolor de mi paciente? Y recordar que no solo se limita a una escala. Alivio el dolor de mi paciente. Bueno, por la parte formativa, lo mismo, si queréis poner un ejemplo, bienvenido. ¿Y qué medios utilizo para aliviar el dolor? Pues ahí sí, tenemos todos los escalones analgésicos que se pueden utilizar dependiendo del el nivel de dolor, pero como bien he dicho, no solo está la parte farmacoterapéutica para el dolor. Podemos tener aplicación de frío, de calor, podemos tener, no sé, musicoterapia. Algunas veces los dolores pueden ser controlados simplemente partiendo de un buen estado psicológico. Hay que pensar en el ser humano como un ser biopsicosocial. Hay muchos recursos aparte de la farmacoterapia
y en todos esos recursos tenemos que pensar. También tener en cuenta que Canadá es un medio multicultural y en el cual habrán culturas que utilicen otros tipos de aproximaciones terapéuticas. Igual en vuestros países también se puede tener aproximaciones de ese tipo. Ellos quieren saber de qué manera manejáis el dolor, plasmarlo y tener en cuenta todo este abanico de posibilidades. Ajusto el plan de tratamiento de medicación del paciente según ordenanza o protocolo, teniendo en cuenta su reacción. Aquí, sobre todo, lo que hablan es de la autonomía de la enfermería en Canadá por una simple razón, ya que los médicos normalmente suelen dejar las prescripciones abiertas a la enfermera. Entonces, lo que quieren es que ustedes demuestren que son capaces de evaluar de forma óptima, partiendo de el uso de medicamentos en dosis más bajas y escalando las dosis de forma óptima y siempre controlando el dolor del paciente sin producir depresiones respiratorias ni intoxicaciones con los medicamentos. Lo vuelvo a repetir, casos concretos, paciente de 28 años, posquirúrgico, recibe dosis inicial de tal, evaluación de tal, se aumenta la dosis para optimización del dolor. Es un ejemplo. Seguimos. J'évalue les résultats des interventions et j'effectue les ajustements aux besoins. Esto es importante, reevaluar constantemente a estos pacientes en el manejo del dolor y en los efectos de los medicamentos, sobre todo a nivel de los narcóticos. Si tengo que reajustar un tratamiento, tendré que estar en situación de saber qué es lo que ocurre y dialogar con el médico para realizar esos ajustes terapéuticos necesarios. Explico a mi paciente la terapia farmacológica. Pues, por ejemplo, no sé, en la práctica profesional. ¿Cómo le explicáis a un paciente cómo pincharse una heparina de bajo peso molecular? O cómo explico a mi paciente que se tiene que tomar el medicamento para la tiroides en ayunas, el por qué. O por qué este medicamento tiene que ser tomado con estos alimentos porque puede producir tal. Son ejemplos muy concretos de cómo explico y cómo doy educación sanitaria y farmacológica a mi paciente. Pasamos al siguiente punto. Asegurar la continuidad de los cuidados. Trabajo estrechamente con otros profesionales, médicos, ergoterapeutas, farmacéuticos, trabajadores sociales, para decidir las intervenciones a poner en marcha para mi paciente. En la parte de la formación práctica profesional nos dicen que precises los roles en la toma de decisiones acerca de otros profesionales. Entonces, bueno, pues si yo tengo un problema, vamos a suponer, de un paciente que se encuentra con una movilidad reducida, posquirúrgica de un reemplazo de rodilla o de cadera, yo voy a hablar con el fisioterapeuta, le comento mi evaluación posquirúrgica en el cual veo que el paciente no contribuye al primer levantamiento, a la movilización pasiva, que a pesar de tener el dolor controlado con una buena analgesia, no mueve y que necesita realmente del apoyo de un fisioterapeuta. Es un ejemplo.
En la siguiente pregunta nos dice: "Je note les aspects pertinents", anoto los aspectos pertinentes de mis, actuaciones de enfermería, como la evaluación, el diagnóstico de enfermería, las intervenciones puestas en marcha, la reacción del paciente en la documentación prevista. En Quebec, como bien os he dicho, se utiliza el PTI, para que otros profesionales de enfermería, pues, puedan también saber en qué punto estamos del plan de tratamiento de enfermería del paciente, porque habrán intervenciones que tengan que hacer, las auxiliares, otras que tengan que hacer las enfermeras técnicas o clínicas, otras que tengan que hacer los PABs, otras a lo mejor que tengan que hacer los fisioterapeutas. Ese documento es para todo, es el plan de atención de enfermería y entonces, bueno, pues ellos quieren saber cómo anotas esos, esos cambios, esas evaluaciones, esos datos de interés. Aparte del PTI tenemos las notas de enfermería, que las notas de enfermería pues también son reflejos claros de nuestras evaluaciones por sistemas, neurológico, cardíaco, respiratorio. La enfermera clínica evalúa de pies a cabeza el paciente en todas sus rondas. Entonces, bueno, como enfermera o como enfermero, ¿qué anotarías en esos documentos que fuera de pertinencia para, documentar un dossier completo? No quiere decir de que tengáis que poner eso en la respuesta si ustedes en su país no lo hacen. Tienen que reflejar claramente qué es lo que redactan en sus notas de enfermería en sus países de origen, ¿ok? Y en la parte formativa, pues nos dicen que qué aspectos pertinentes, han aprendido a anotar en los dosieres de los pacientes en las formaciones. La siguiente pregunta nos dice que aviso al médico cuando la situación del paciente lo justifica y después de haber terminado mi evaluación de enfermería y determinado un diagnóstico de enfermería. Dar ejemplos de situaciones donde habéis tenido que comunicaros con el médico precisando información a transmitir seguido a vuestra evaluación. Imaginaros pues que tenéis un paciente que está en la unidad bajo tratamiento conservador por una posible oclusión intestinal y el paciente de golpe porrazo perfora. Tenéis que evaluarlo, tenéis que tener claro pues los signos vitales, ver, tener toda la evaluación del dolor del paciente, hacer también una evaluación abdominal y todo eso sería, por ejemplo, a transmitir al médico, ya que hay una situación prioritaria. Paciente ha perforado. Entonces, bueno, pues más o menos es eso, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sospecho? ¿Qué es lo que evalúo? ¿Y qué es mi diagnóstico de enfermería que me va a llevar a comunicarme con el médico según necesidad? Puede ser un cambio de medicamento, porque el paciente no tolera algún tipo de narcótico. Puede ser una complicación, puede ser, no sé, 1000 situaciones, dependiendo de la contextualización, que requieran la atención del médico, pero lo que ellos piden es que realmente sea una situación justificada a través de una evaluación concreta y con un diagnóstico concreto de enfermería. Preparo, la toma, de la carga de mi paciente para otra unidad o para otro establecimiento. Aquí, pues, nos dicen que demos ejemplos. En la formación, ¿cuál es el aprendizaje que habéis realizado que concierne el sistema de salud y los servicios que toman a cargo a los pacientes tras, su alta hospitalaria? Hay algunos pacientes que sabéis que tienen que ir a centros de rehabilitación o cuidados de, fin de vida o, o a lo mejor algunas residencias porque, necesitan, vigilancia, etcétera.
Ellos quieren que expliquéis pues un poquito qué es lo que conocéis desde vuestro aprendizaje académico sobre los recursos extrahospitalarios que hay en vuestro país. Y en la parte formativa piden de que deis un ejemplo de cómo gestionáis el seguimiento de ese tipo de pacientes que se van a otro establecimiento. Preparación de documentos, comunicación con el centro, eh, mm, etcétera, etcétera. Cada país lo gestionará de una manera diferente. Hay algunos que son todo a través de dossier escritos, otros son llamadas telefónicas, otros son directamente hablando a través del sistema informático, etcétera. Bueno, continuamos con la pregunta siguiente. En el recuadro azul nos dice que coordino las actividades de cuidados y tratamientos en función de la situación clínica de mi paciente. En la pregunta nos dice, utilizo estrategias para poder efectuar un seguimiento de mi paciente presentando problemas de salud complejos. Adapto mi plan de cuidados a necesidad de un paciente teniendo un problema de salud complejo y teniendo en cuenta las características personales. A nivel de la formación nos preguntan que qué estrategias facilitan el seguimiento de los pacientes externos eh, que hemos aprendido durante nuestra formación académica. Y como ejemplo nos dice dar un ejemplo de una situación donde habéis tenido de que mejorar el seguimiento de un paciente gracias a una estrategia. Pues, por ejemplo, la cura de una herida compleja. Podríamos estar frente a algún tipo de herida que no sana de forma óptima, una posquirúrgica o una sobreinfectada, y igual podemos poner en plan un plan de tratamiento basado en evidencia científica que pueda ser más innovadora tras una investigación o habiendo hablado con el microbiólogo y poniendo, pues, digamos que intervenciones de enfermería que estén adaptadas para mejorar esta situación de salud compleja o un paciente polimedicamentoso con mal ajuste terapéutico, cómo podemos solucionar esos problemas. Es un poquito pues ver qué estrategias utilizamos para dar solución a esas situaciones de manejo más complejo. Coordinó las intervenciones del equipo de cuidado. Aquí nos dice, bueno, pues parte formativa no voy a entrar, eso es un poco, tiene que ver con nuestro leadership. Y nos dice de describir nuestro rol como coordinadores de intervenciones acerca de nuestro paciente. Esto es algo muy personal, ¿no? Cómo coordino las intervenciones que yo como enfermero o enfermera clínica creo que son necesarios para mi paciente. Pues puedo hablar con mi auxiliar y decirle, pues, mira, necesito que hagas un seguimiento a nivel de esto. Puedo hablar con mi cuidador y decirle, pues, necesito que se le aplique este tipo de cremas barreras o estos cambios de higiene o etcétera, y etcétera, ¿no? Es cómo yo coordino esas intervenciones con el equipo de cuidados. Podemos hablar de profesionales como auxiliares PAB, pero también podríamos hablar fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, microbiólogos, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en el equipo de cuidados. Es cualquier profesional. Superviso los cuidados dados por otros intervinientes. Por ejemplo, en Quebec, la enfermera supervisa los cuidados que ofrece el auxiliar de enfermería o el préposé beneficiario, que es el PAB. Describe cuál es tu función como supervisora dentro de los cuidados que dan profesionales que están bajo tu jerarquía. Cada país también será diferente. Igual tienes algún compañero que está bajo tu jerarquía y tienes que, pues yo por ejemplo, no era simplemente una cuestión de observación, pero igual le daba indicaciones en la cura de
alguna herida en Quebec, ¿de acuerdo? En Quebec, porque en España no es el caso. Soy yo como enfermera graduada que realizo todos los cuidados y aquí, pues en este ejemplo, yo no pude hablar de un plan de heridas, ¿vale? Pero sí que pude decir, pues mira, a lo mejor mi auxiliar ha tenido que aplicar una crema barrera en un inicio de úlceras por presión. He revisado de que la crema barrera haya sido bien aplicada, de que la higiene haya sido bien realizada, he dado educación en conocimientos a mi compañero o mi compañera, si he visto que lo necesitaba. He explicado pues las características de las cremas que se utilizan, etcétera y etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte del leadership clínico y nos preguntan, bueno, nos dicen, ¿cómo tomo posición a favor de la persona a largo tiempo en la continuidad de los cuidados? Tengo en cuenta la cultura y los valores de mi paciente en el momento de sus cuidados. La actividad de inicio de los cuidados de enfermería en Quebec tiene que reposar sobre los valores y la realidad. Y hay que sensibilizar a la importancia de considerar los valores de los pacientes y la diferencia entre los valores de unas culturas y de otros. Bueno, tema de formación lo mismo, asignatura y a lo mejor algún ejemplo que veáis conveniente. Y en la parte de la formación profesional, o sea, de la práctica profesional, pues dar un ejemplo de los cuidados adaptados a la cultura y a los valores del paciente. Hay algunas culturas que no quieren recibir ciertos medicamentos, que prefieren igual, pues tomar terapias más naturales. Hay otras culturas que no quieren que una mujer realicen esos cuidados o un hombre viceversa. ¿Cómo manejáis este tipo de situaciones? ¿O qué otras situaciones habéis podido tener que ha creado un conflicto debido a eso, ¿no? A ese pudor dentro de los cambios de los valores de las culturas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Contribuir a la mejoración de la calidad de los cuidados? Declaro y analizo los incidentes o los accidentes que he causado o que he sido testigo. Eso es algo muy importante. Entonces, en la formación nos dice, durante mi formación, eh, en la cual, ¿cómo habéis sido sensibilizados? Es que no llego a ver a través de las letras, disculparme. ¿Cómo he sido educado para estar sensibilizado a la importancia de reconocer y de desvelar esos errores? Eso lo preguntan y bueno, pues todo tiene que ver con el tema ético deontológico. Dar un ejemplo de una declaración de un incidente, un accidente ocurrido durante vuestra práctica profesional y cómo lo habéis manejado, de acuerdo en vuestro país. En Quebec hay como un protocolo muy concreto, pero ellos quieren ver, pues, cómo lo manejáis vosotros en vuestro país y si se adapta a, pues, a cómo ellos creen que es oportuno realizar este tipo de declaraciones. Siguiente pregunta, nos dice actuar con profesionalismo, respetar las normas, los reglamentos y otros encuadramientos de la práctica de enfermería. Respeto los reglamentos que encuadran la profesión de enfermería y su reglamentación. En la formación nos dice que deis ejemplos, pues aquí daría 2 o 3 ejemplos, dependiendo de lo que os pueda entrar en el recuadro, sobre lo que os ha permitido aprender de leyes y reglamentos que están en vigor en vuestro país de origen. La asignatura, poner la asignatura y a lo mejor pues contextualizar el código deontológico de enfermería o el código deontológico de la práctica de, no lo sé, es un ejemplo, ¿vale? Pero
¿Qué formación o qué talleres o qué, ejemplos podéis dar que os ha sensibilizado sobre las normativas, las leyes y, pues, la consideración hacia la buena praxis? En el ejemplo profesional nos dicen que nombremos uno o varios reglamentos que deben de ser respetados a título de enfermería, a título de enfermero o enfermera en vuestro país, los más importantes para ustedes, ¿de acuerdo? Pues todo eso puede incluir secreto profesional, respeto de leyes por valores, etcétera, etcétera. Revisar vuestros códigos deontológicos y plasmar los más importantes. Vamos a ver cómo asegurar el desarrollo profesional de la enfermería y contribuir a la formación de los nuevos miembros de la profesión. Esto es todo lo que tiene que ver con la actividad docente que tiene nuestra profesión, ¿no? Eh, es bien sabido que los enfermeros veteranos formamos a los enfermeros noveles y que eso es una rueda vital. Y tenemos que estar siempre en constante, o sea, en constante actualización, pero también tenemos que transmitir nuestros conocimientos como perceptores. Yo continúo mis aprendizajes para ofrecer los cuidados con estándares de calidad altos. Formación, pues donde he adquirido eh, ese aprendizaje en cuidados en la facultad, pero también pueden haber cursos complementarios, talleres complementarios, formaciones complementarias que pueden ser de gran interés. Y en la parte profesional nos dice de dar 2 ejemplos de formación que podrían, em, que hemos realizado, ¿de acuerdo? Después de nuestra licenciatura, que nos convierte en expertos, quizás, en ese tipo de cuidados, ¿ok? Son todos siempre formaciones de actualización que mejoran nuestras competencias como profesionales. Aquí nos dice que tengo una mirada crítica y reflexiva sobre mi práctica. Tenéis que autoevaluaros en esta pregunta y explicar a la orden de qué manera gestionáis vuestra autocrítica como profesionales, poner un ejemplo de a lo mejor de algún paciente mal gestionado por desconocimiento y cómo habéis solucionado eso cuestionando vuestra falta de conocimiento y poniendo solución a ello. ¿Cómo habéis abordado esa mejora de vuestros conocimientos para realmente volveros más, o sea, más eficaces y sobre todo de que tenéis esa autocrítica hacia vosotros mismos y reconocéis en el momento oportuno de que igual necesitáis ayuda de otro profesional más experimentado o quizás dejar en stand-by la situación y verificar datos de evidencia científica que os permita mejorar vuestros cuidados. Comparto mi experiencia y mis conocimientos con mis colegas. ¿De qué manera transmitís esos conocimientos? ¿Sois personas que no sois, digamos que partidarios a enseñar o sí que sois docentes y os gusta enseñar para mejorar los estándares de calidad de los cuidados? ¿Y cómo lo hacéis? Dar un ejemplo claro de cómo realizáis o sea, cómo realizáis, no, cómo compartís vuestra experiencia y cómo formáis a vuestros colegas, a lo mejor en alguna contextualización específica. En la siguiente nos dice que actúo como modelo para mis colegas. Bueno, pues en la parte formativa, lo que queráis poner a nivel académico,
donde habéis aprendido a ser modelos, a ser personas de referencia a nivel de aprendizaje formativo. Puede ser de que hayáis dado un taller o hayáis preparado algún tipo de formación durante la carrera que os ha hecho punto de referencia como modelo para vuestros colegas en un momento determinado. Pero en la práctica clínica ocurre lo mismo. Imaginaros, pues, que sois enfermeros de unidad de reanimación posanestésica, sale un nuevo medicamento, preparáis una presentación y actuáis como un modelo de aprendizaje educativo para vuestros colegas, o tomáis personas menos experimentadas y le enseñáis a gestionar, pues, el día a día de la unidad y servís de modelo, de guía para personas menos experimentadas que ustedes. Siguiente punto nos dice: acompaño a las personas y a otros profesionales implicados dentro del proceso de decisión complejos. Reconozco los dilemas morales y éticos y tomo medidas apropiadas según la necesidad. En la parte formativa nos dice: durante mi curso, ou à quelle occasion durant votre formation en soins infirmiers avez-vous fait l'apprentissage de l'éthique? Ok, nos dicen que en qué asignatura hemos tenido el aprendizaje de la ética deontológica que ampara nuestras profesiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues asignatura, codificación y un poco pues podéis explicar qué es lo que incluye el aprendizaje del código deontológico de la profesión de vuestro país. En la pregunta nos dice dar un ejemplo de un dilema moral o ético que habéis vivido en la práctica profesional con un paciente. Pues hay muchos ejemplos en ello, ¿no? De que decir, bueno, pues tema de aborto, tema de transfusión de sangre, por religiones, por cuestiones de culturas, el hecho de que algunos pacientes rechacen tratamientos específicos porque no crean en las terapias farmacológicas químicas. Hay mil ejemplos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo actuáis frente a esos dilemas, sobre todo cuando la vida del paciente está en juego? ¿De acuerdo? Os lo dejo a vuestro libre razonamiento. Bueno, hemos finalizado el contenido de la grille comparative. Espero de que os haya ayudado estas recomendaciones. Sé que no es algo fácil de llevar a cabo, sobre todo porque hay que trabajar duramente en ello, hay que contextualizar muy bien los casos clínicos, hay que ser muy explícitos en los datos a rellenar para que realmente la orden pueda verificar nuestras competencias y equipararlas a la enfermería norteamericana. Pero bueno, con tiempo, dedicación, lectura comprensiva, con muchísima dedicación lo vais a poder conseguir. Recomiendo siempre de que todas las referencias que den la orden, que las leáis a rajatabla, que las tengáis muy presentes, que trabajéis una pregunta al día. No es una buena idea sentarse un día y decir voy a hacer la mitad de la grille y mañana voy a hacer la otra mitad de la grille. No es algo provechoso. Es mejor tomar un tiempo y decir voy a realizarla durante un mes o 2 meses o 3 meses, pero voy a trabajar con tranquilidad en cada pregunta. Me voy a parar a pensar en un caso clínico, voy a trabajar un esquema, lo voy a estructurar muy bien, voy a ver cuáles son los puntos prioritarios, voy a ver cuáles son los puntos importantes de lo que me está preguntando la orden. Lo puedo conformar en español para tener una
buena imagen general de lo que quiero contestar y luego traducirlo a inglés o a francés. Pero mi recomendación sobre todo es que trabajéis de forma esquematizada, de forma limpia, aportando datos de interés y evitando el ruido en las redacciones. No me interesa introducciones como enfermera o como enfermero en mi práctica clínica diaria realizo esto, 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 esto. No, realmente tenéis que ser más concisos. Paciente de tal, con hipótesis de tal o con diagnóstico de tal, que presenta tal, vamos devengando parte por parte los puntos objetivos y subjetivos que son necesarios de tener en cuenta para un buen enjuiciamiento clínico a nivel de enfermería y sobre todo tener siempre en cuenta las prioridades y también los valores de los pacientes y la educación sanitaria que se tiene que dar. Lo repito, no realicéis plagios, no utilicéis inteligencia artificial para rellenar estos documentos. No pidáis absolutamente a ningún profesional que realice la Grille Comparative por ustedes. Eso podría conllevar la anulación y el rechazo de vuestros expedientes. Trabajar de forma metódica, tranquila, sin prisas y estructuradamente en este documento y vuestra grille será optimizada. Con esto, espero que este contenido sea de gran ayuda para ustedes. Como siempre, si necesitáis mi apoyo, mi ayuda, me vais a poder encontrar mandándome un mensaje, ya sea a mi página de Instagram, Enfermera Española Destino Quebec, o a través de mi WhatsApp de empresa que está en mis redes sociales, podéis acceder a ello y con toda, o sea, con toda tranquilidad podemos intentar hablar de qué es lo que no entendéis, pero lo repito, la orden también está a vuestra disposición y si necesitáis algún tipo de asesoramiento por mi parte, también estoy disponible, pero estos contenidos están hechos para eso, para evitar asesoramientos innecesarios, que ustedes puedan trabajarlos y que si tienen que recurrir a ese asesoramiento, pues que sea realmente porque ustedes lo vean necesario. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.